Esto es lo que los mormones suelen decir. También somos cristianos. ¿Por qué no nos dejan en paz? Somos solo otra denominación. Está en nuestro nombre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. No se trata del garment del templo mormón. No se trata de café, té, tabaco y esas cosas. Es algo más fundamental. Es un asunto de a qué Dios adoras, quién es Dios y cómo llegó a conocer a Dios. Do you worship? Who is God? And how do I come to know God? El mormonismo desde el principio comenzó con una mentira, y la mentira fue que el Padre Celestial vino a José Smith y le dijo que no se uniera a ninguna de las iglesias. Todas estaban equivocadas, sus credos eran una abominación, todos los profesantes, los cristianos, eran corruptos. Se acercan a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de él. José le contó al mundo que Dios le había dicho que la iglesia cristiana se había desviado y necesitaba ser restaurada. Eso es una mentira. Es mentira, porque 2000 años antes de que José viniera con esa revelación, Dios ya había dicho que edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Judas 1:3 nos enseña a luchar por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. For the faith which was once for all delivered to the saints. La promesa en el Antiguo Testamento era que el Mesías vendría y tendría un reino que nunca sería destruido, Daniel 7:13 y 14. Jesús vino y afirmó que él inauguró ese reino. Juan el Bautista declaró que ese reino estaba cerca, se había acercado. La Biblia expresa que el Mesías ha estado sentado en su trono. Él es Rey de reyes y Señor de señores. On his throne, he is King of kings and Lord of lords. Él inauguró el reino y por eso José llega solo 2000 años tarde. En realidad se trata de Dios, se trata del Evangelio. La Biblia dice en Isaías 43:10, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el último. First, and I am the last. Y fuera de mí no hay Dios. Dios declara en Isaías 44:8, hay otro Dios fuera de mí, no conozco ninguno. José vino con una revelación en el sermón de King Follett. Él sostuvo, hemos imaginado y suponemos que Dios es Dios desde toda la eternidad. Rechazaré esa idea y quitaré el velo para que puedan ver. Tienen que aprender a convertirse en dioses, del mismo modo que lo habían hecho todos los dioses antes que ustedes. Eso contradice todo lo que enseña la Biblia sobre quién es Dios. Él es el único Dios. Deuteronomio 6:4. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Uno es, solo hay un Dios. La Biblia enseña eso con claridad. Además, la Biblia enseña con claridad que hay un solo Dios y que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo. Él está hablando de Jesús y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dice Juan 1:3 que Jesús creó todo lo que existe y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios quien se hizo carne, Juan 1:14. That Jesus is God who took on flesh, John chapter 1 verse 14. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El único Dios vivo y verdadero en la persona de Jesucristo. El creador de todas las cosas vino a su propia creación y se hizo carne. Él no es creado, él no es descendiente espiritual del Padre Celestial y una de sus esposas diosas, como enseña el mormonismo. Jesús creó todas las cosas. No es el hermano de Lucifer, como enseña el mormonismo. Él es el creador de Lucifer. En Colosenses 1, desde los versículos 16, señala que Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por Jesús. Eso incluye a Satanás. ¿Por qué eso es importante? Es importante pues esta iglesia, con todos esos hermosos edificios y esas propiedades, en este mensaje que suena tan similar al cristianismo en terminología, enseña sobre otro Cristo, un Cristo que no puede salvarte. Es un Jesús diferente, es un Jesús que no existe, es un Cristo que no puede salvar. Jesús indica en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino para tener paz con Dios. Y el mormonismo enseña sobre un Cristo y un Dios diferente. En realidad, le dice a la gente, mediante la obediencia a las leyes y principios del Evangelio, puedes avanzar o a través de la exaltación para convertirte en un dios o diosa de tu propio planeta, como el Dios de esta tierra. Eso es absolutamente falso. La Biblia enseña que hay un solo Dios eterno y que nunca seremos dioses algún día. Pero la pregunta más importante, más allá de eso, es ¿cómo podemos conocer a este Dios? No son diferencias insignificantes del estilo musical, el color de la alfombra del templo, si tomas café o no. En realidad es un asunto de cómo reconciliarte con Dios y tener paz con Él. Porque la Biblia afirma en Romanos 3 que no hay justo, no hay quien busque a Dios, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo declara en Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Pues la ley que dice Pablo en Romanos 3 solo puede revelar nuestro pecado. En realidad, solo nos calla ante Dios, nos muestra quiénes somos delante de Dios y aumenta nuestro conocimiento del pecado, expresa Pablo. Actually increases our knowledge of sin, Paul says. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Si somos pecadores ante un Dios santo, si somos dignos de muerte, si Jesús afirma que la ira de Dios está sobre nosotros, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza está en el Evangelio, en lo que Cristo hizo. Jesús es Dios hecho carne. ¿Quién fue a la cruz para llevar el castigo? Todo el castigo de su pueblo. Él llevó lo que merecíamos. Fue perfectamente obediente a la ley de Dios, pero murió la muerte que su pueblo merecía. Fue sepultado y resucitó, no para que pudieras tener sus obras más tus buenas obras, que la Biblia enseña que no son nada más que trapos de inmundicia ante Dios, en un esfuerzo por reconciliarte con Dios. En realidad, la Biblia enseña que eso es imposible, dice en Gálatas 5:4, de Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Escucha este texto del libro del Mormón en Segunda Nefi 25-23. Por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Compara eso con la Biblia en Efesios 2:8-9. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo es gracia de Dios. Es solo a través de la fe en Jesús, aparte de cualquier obra de la ley. En realidad, la Biblia nos enseña que si vas por la ruta de las obras, es un intento de establecer tu propia justicia ante Dios. Gálatas 3:10. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. La belleza del Evangelio para los mormones y para el mundo es que Cristo se hizo maldición para el pueblo de Dios, asumió lo que merecíamos y nos otorgó una justicia que no es nuestra, es su justicia, la cual es una justicia disponible para estar ante un Dios santo. La única justicia disponible para estar en la presencia de Dios es la justicia de Cristo. Pablo afirma esto en Filipenses 3. Todo mormón necesita escuchar esto. Él presenta su currículum, habla de todo lo que hizo según la ley. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, y continúa. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. He says, I count them as loss compared to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ, my Lord. Dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La Biblia enseña que mediante la fe en Cristo recibes una justicia que no es tuya y que es aparte de las obras de la ley, Romanos 4:5. Dios no toma en cuenta tus pecados debido a lo que hizo Cristo y te otorga una justicia la cual es perfecta, que es de Cristo. La única manera de que alguien podrá estar ante un Dios santo, el único Dios que existe, es con la justicia perfecta, la cual no está disponible para ninguno de nosotros, en nosotros mismos. El mormonismo enseña en los artículos de fe 1:3, por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse. Eso suena muy hermoso, excepto que continúa y afirma, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.
to the laws and ordinances of the gospel. El mormonismo y toda su belleza, todas las luces, con todo el lenguaje cristiano, realmente tiene un mensaje de muerte, no un mensaje de vida. El llamado del Evangelio al mormón: no queremos que pierdas la fe, no queremos que te alejes de Dios, queremos que conozcas al único Dios vivo y verdadero. And the call of the gospel to the Mormon is not that we want you to lose faith. It's not that we want you to lose God. It's that we want you to know the one and only true and living God. Queremos que tengas paz con Él, mediante Cristo vivo y verdadero, el Dios eterno, quien no tiene principio. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es mismo ayer y hoy y por los siglos. Queremos que conozcas a ese Cristo, el Cristo que podría darte una justicia perfecta mediante la fe, sin las obras de la ley. El llamado es el siguiente: Jesús es Dios hecho carne. Él es el Mesías que vivió con rectitud, guardó perfectamente la ley de Dios, murió y resucitó, y te llama a que vengas, mueras y resucites. La ordenanza es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ven a Cristo con fe, abandona tu pecado, abandona tu justicia, abandona todas tus buenas obras y ven al Dios vivo y verdadero, el único Dios, no para convertirte en Dios algún día, sino para tener paz con Dios. To become a God one day, but to have peace with God. La verdad es que Dios es el Evangelio. Obtienes paz con Dios y perdón. Tus pecados son lavados y vida eterna. Jesús declara en Juan 5:24: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Hears my voice and believes him who sent me has eternal life. A todos los mormones que vean esto, quiero suplicarles que se vuelvan al Cristo vivo y verdadero, confíen en Cristo para la salvación y el perdón, y vengan a Cristo y no pierdan la fe, sino que obtengan la vida. For salvation and for forgiveness. Come to Christ and not lose faith, but gain life. Encuentra una iglesia cristiana sólida, que crea que la Biblia es la palabra de Dios y la regla infalible de fe. Encuentra un buen cuerpo sólido de creyentes cristianos, quien creen que la palabra de Dios es suprema y el estándar. Ven a Cristo y sé parte del reino de Dios. The standard. Come to Christ and be a part of the kingdom of God.